Junio de 2023. Pasadas las hogueras, parece que sí o sí, ahora ya estamos en verano. Echamos la vista atrás en Ojo al Lunes. Nos vamos a cuando empezamos con este proyecto el año pasado, justo por estas fechas, empezando a preproducir todo lo que queríamos, pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Y 10 episodios después estamos súper orgullosos, muy contentos y muy satisfechos de lo que hemos conseguido en todo este tiempo. Este mes vamos a hacer un punto de situación de cómo ha sido esta primera temporada y de todos los aprendizajes que hemos tenido para, después del verano, después de cargar bien las pilas, volver con energías renovadas, con nuevos temas que esperamos que os sigan gustando, que los sigáis disfrutando y que nuestro buzón está totalmente a vuestra disposición para que nos trasladéis qué es lo que queréis escuchar mes a mes. Para esta ocasión podríamos haber abordado cualquier otro tema. Vamos, será por temas. La actualidad no nos deja indiferentes, elecciones municipales, elecciones generales a la vuelta de la esquina y bueno, pues hay temas sobre los que hablar. Pero veíamos necesario hacer este episodio junto a colegas, junto a miembros de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, como Benjamín, como Elvira, para, sobre todo, pues bueno, realmente quitar muchos fantasmas y quitar muchos prejuicios que, pese al fenómeno que está viviendo todo el mundo de los podcasts, todo el mundo del audio, ni mucho menos ha llegado para acabar con formatos como la radio o para hacer un periodismo fácil, de consumo rápido. Todo lo contrario. Creemos que están aquí para reformular cómo hacemos periodismo y complementar la oferta informativa que se da desde las empresas de comunicación y los medios de comunicación. Pero vamos al tema. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ojo al Lunes. La radio es amor, es adaptación constante, es pasión, es acompasar tu emoción a tu voz, es pensar en tu audiencia cuando seleccionas un tema. La radio es vida. Nos hemos reunido 3 compañeros periodistas para contaros qué pensamos de la radio. La que os está hablando es Elvira, soy la responsable de La Hoja del Lunes. Y tengo aquí a mi lado a Benjamín Llorens, ex director de la cadena SER, periodista, como os decía antes, y también está Roberto Alonso, que es el coordinador de Ojo al Lunes, la apuesta que hizo La Hoja del Lunes, qué lío de palabras, para ser aún más inclusivos de lo que ya éramos. Es decir, teníamos la palabra, nuestra única limitación, la única limitación de La Hoja del Lunes es los derechos de las personas y la posibilidad de no meterse con nadie. Eso es todo lo que nosotros permitimos y es la única limitación que ponemos. Entonces, la apuesta que se hizo por la radio, en este caso por los podcasts, de la mano de Roberto Alonso, era introducirnos en un mundo nuevo, una faceta nueva, un pilar nuevo para La Hoja del Lunes, y ahí era donde nosotros, de la mano de Roberto Alonso y de su experiencia y de su dedicación, cómo él iba a recorrer diversos temas que a él le preocupan, que a él le ocupan y que también le gustaban o le gustan a nuestra audiencia. Vamos a ver, Benjamín, ¿qué te parece todo esto de los podcasts? ¿Qué piensas tú desde esa perspectiva del mundo de la radio de siempre? Bueno, a mí lo de los podcasts, después de la explicación que me ha dado Roberto antes, me parece una cosa muy positiva. Lo que pasa
para la radio y para el medio radio, es decir, para la comunicación sonora, que en definitiva es el medio de la radio, la comunicación sonora. Además hay una ventaja ahora con esto de que cada teléfono móvil es un ordenador, pues ahí encuentras todo. Antes, en la radio antigua, digamos, bueno, antigua, en la radio de hace unos años, no tan antigua, aunque la radio se sigue haciendo básicamente igual, pero con otros aparatos, teníamos que tocar muchas más teclas para poder conseguir el mismo fin. Entonces, bueno, pues me parece algo que está muy bien, sí. Lo que pasa es que yo ya lo he reconocido antes y lo digo ahora aquí en la grabación públicamente. Soy incapaz de escuchar la radio a través del teléfono móvil. En mi casa tengo 3 radios en el techo que van con un mando y luego otros 3 aparatos portátiles que los voy cambiando yo de sitio según me desplazo. Así que nunca me acuerdo de que por aquí, por el móvil, se puede escuchar la radio. A ver, al final... Esta es la voz de Roberto Alonso. Gracias, Elvira. Antes de que empezásemos un poco a grabar este episodio, comentabas cómo, bueno, valga decir que para mí un poco el génesis de los podcasts está en la radio, sin ninguna duda. Y que a día de hoy vemos cómo las empresas informativas se apoyan en los podcasts para ampliar su área de influencia y también seguir informando de una manera diferente. Y un poco Ojo al Lunes nació con esa voluntad y tratando de hacer temas, poniendo un poco el punto de mira y haciendo zoom sobre una vertiente más social y de cosas que nos podrían interesar como ciudadanos, como lectores y al final pues como personas. Entonces, antes comentabas de que empezásemos a grabar esto, cómo para ti, pues bueno, la radio al final ha sido tu medio de vida, ¿vale? Y el podcast lo ves como un poco desde esa distancia, porque tú has vivido al final dentro de la profesión en el mundo del audio y a día de hoy estamos en un boom informativo con la multitud, bueno, o sea, no tengo el dato exacto de cuántos podcasts hay ahora mismo en activo en lengua castellana, pero levantas una alfombra y te salen miles. Sí. Y además de muy diferentes temáticas, unos más informales, otros mucho más profesionalizados. Y al final para ahí también encontramos esa variedad que tenemos en el mundo de la radio, con programas más serios, más allá de los informativos, o con programas que tiran más del humor. Entonces creo que es importante de cara a cómo se ha ampliado la audiencia y cómo es algo complementario. ¿Crees que podrían llegar a ser sustitutivos del mundo radiofónico? Yo creo que todo es complementario, porque a mí el podcast me parece la última, para mí la última, seguramente será la antepenúltima, porque ya estoy hablando y ya es viejo lo que estoy diciendo, casi seguro. Pero bueno, para entendernos, pues una de las últimas revoluciones en la comunicación o de las últimas modas en la comunicación digital. El podcast está de moda. Los periódicos antaño escritos en papel y hoy algunos todavía sobreviven, tanto esos como los puramente digitales también utilizan el podcast. La radio, bueno, ya lo hemos dicho, lo has comentado tú, incluso las televisiones. Es decir, es algo fácil, por lo visto, de acceder a ello y con una cantidad, una riqueza impresionante. Yo creo que el podcast no va a sustituir a lo que es la radio convencional por una razón, porque el podcast es un contenido, digamos, que podría ser intemporal. Tú puedes grabar hoy un podcast y escucharlo dentro de 3 meses y tiene el mismo efecto si no lo has escuchado antes. En cambio, hay una vertiente, digamos, de la comunicación sonora, de la comunicación radiofónica, que es la inmediatez. Y eso, el podcast es otra cosa. Entonces, serían cosas complementarias. La radio tiene que seguir jugando con la inmediatez. Por ejemplo, ¿qué no era inmediatez en la radio hasta el siglo XXI? Pues los canales de radio musical. Eso era poner la música, fabricar los éxitos y tal. Eso ya lo hace hoy Internet. Ya no lo hace la radio. Pero la inmediatez en las noticias sí la tiene todavía la radio, sea a través de un aparato convencional como lo escucho yo, o sea a través de aparatos con las nuevas tecnologías y tal, que ahora ya llevas los auriculares inalámbricos y no sé qué, y te estás enterando pues de lo último que haya pasado en Australia o donde sea. Yo recuerdo que cuando era chaval, Manolo Santana, el tenista que teníamos entonces y tal, ¿no?
pues así a nivel internacional, pues jugaba en Australia y yo creo que me enteraba 2 días después. Y como pronto, o sea que claro, todo esto ha cambiado mucho. Entonces la inmediatez es una cuestión que complementará a los podcasts y los podcasts complementarán a la inmediatez. De hecho, este año nos pasó que preparando precisamente el episodio sobre la ley trans, nosotros lo empezamos a preparar en diciembre de 2022. Uh-huh. La ley se aprobó en el Congreso en febrero de 2023 y justo nosotros lanzábamos el episodio, además contando con Carla Antonelli, Noemí López, que fue además uno, yo creo que ha sido el que más visitantes hemos tenido dentro de la Hoja del Lunes y también el más escuchado. Uh-huh. Sí. Y que era un tema como muy, muy cercano, muy social y también muy polémico, porque a la hora de abordarlo, aquí nos surgió también el cómo hacerlo, el hacerlo de una manera respetuosa, y a mí me costó mucho este episodio porque sí que desde el primer momento en este fui totalmente subjetivo. Uh-huh. O sea, aparte la parte profesional objetiva y se convirtió en una parte de opinión precisamente por toda la corriente que veíamos en los medios informativos, tanto en televisión como en prensa escrita y radio, y sentía esa necesidad de plantearlo desde otro prisma. Claro, porque yo entiendo que el mundo del podcast es especialización. Es decir, tú en la radio no te puedes dedicar media hora a entrevistar a una persona y a analizar algo en profundidad, como es el caso, ya de paso podíamos repasar la Ojo al Lunes de los 9 episodios que llevamos o que lleva Roberto en antena. Eso, es dedicar a un tema en concreto. Es más, hay uno, las nuevas paternidades, que has dedicado, paternidades y maternidades, que has dedicado 2 programas. Es decir, un análisis profundo, y hablas con una persona, con 2, con 3, con las que consideras que te van a aportar esa visión que el mundo está esperando escuchar. Es muy curioso esto que dices, porque si me permites, quizá tengo que nombrar alguna emisora aquí, y no es la mía precisamente, pero en la emisora pública, Radio Nacional de España, tenía, y digo tenía porque ya no estoy muy seguro de que lo tenga en la radio convencional, creo que algo queda, pero en fin, un programa que yo no me lo perdía ni un solo sábado a las 3:30 de la tarde, me fastidiaba un poco la siesta, que conste, porque era Documentos Radio Nacional de España, en la línea de Documentos TV, hecho, bueno, una realización exquisita, iba a decir acojonante. Un equipo de gente muy profesional. Los temas se tocaban muy en profundidad y con mucha recreación e imaginación. Y de repente desapareció de la antena. Quiero pensar que siguen haciéndolo y que está en el mundo del podcast, porque si no es una pérdida. Y vamos, lo digo por lo que estabas tú comentando, ¿no? Lo buscaré, me comprometo a buscarlo, y si lo encuentro, te lo paso. Pues sí. Claro, bueno, pero fíjate, hasta incluso la hora de audiencia, o sea, un sábado a las 3:30 de la tarde, ¿por qué lo ponían a esa hora? Porque no lo veía ni Dios, nada más que 4. Pero también te voy a decir una cosa, hay cosas peores. Al que le ponen el programa a las 3, pero de la madrugada. Y dice, ahí todavía lo oye menos gente, ¿no? Entonces, bueno, Ojo al Lunes se puede oír cuando queráis. Eso es así. Recordamos que está a disposición de todos en prácticamente todas las plataformas de distribución. Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast y Apple Podcast. Y 24 horas al día, 365 días al año. Exacto. Esa es una ventaja, como los 24 horas. Además, por ahí. Claro, hombre. Eso es una gran ventaja. Desde luego, la radio tiene que agradecer eso. Y ya que estamos en esto, hablabas tú antes, Roberto, de las audiencias. A ver, el EGM, todos sabemos que es el instrumento para medir las audiencias de la radio y tal. Sí, pero de la radio, vamos a llamarla convencional, para entendernos. Pero, ¿y las audiencias digitales? Creo que ahora se están empezando ya a hacer intentos serios para medir esas audiencias, porque es que en breve espacio de tiempo creo que va a ser al revés, si no lo es ya. Es decir, va a haber más oyentes digitales de lo que consideramos o de lo que llamamos la radio que en aparatos convencionales, entre otras cosas porque ya no se venden. A nivel de radio sí que lo están teniendo en cuenta ya las retransmisiones que se tienen a través de plataformas, porque la puedes escuchar a través de Spotify, Deezer, como retransmisión en directo. Y luego también los podcasts se están teniendo en cuenta a nivel de IAB, que te hace toda la parte, es un organismo
y que te está articulando cómo te está funcionando y te audita un poco las estadísticas. Entonces todo eso es un poco lo que audita de manera objetiva Claro, irán perfeccionando el instrumento, claro, también y tal, a medida que vaya adquiriendo también importancia, que ya tiene bastante. Aquí sí que hay un tema que me preocupa y no sé si vosotros lo percibís igual, que al final es como que siempre el Estudio General de Medios se esperaba con muchísima excitación porque era como las notas de fin de curso. Y decía, bueno, pues mi programa continúa la temporada más o mi programa me lo chapan o me cortan a mí el cuello. Y sí que me genera miedo que en algo que nace a lo mejor con una voluntad pues menos empresarial y sin embargo un poco más colaborativa para la sociedad, se caiga en el número. Y eso al final haga que se produzcan podcasts de una manera más rápida a demanda y al final No tengas menos ninguna cuidada. duda de que eso va a ocurrir. El éxito de las cosas lleva a este tipo de derivadas, digámoslo así. Y luego ya, pues, fin, saldrá otra cosa que será más moderna y etcétera, etcétera. Y es el cuento de siempre. Siempre estamos en renovación, pero siempre estamos contando lo mismo. Porque si nos fijamos, por ejemplo, cuando salió la televisión, ¿qué hizo la televisión? Pues ni más ni menos que no inventó nada, solo que tenía la imagen, pero repitió todos los formatos que ya hacía la radio, los concursos, los conciertos, los programas de variedades, las entrevistas sesudas. El serial radiofónico, ¿qué era? Pues los seriales que vemos en la tele, los programas musicales, igual. Es decir, que, como decía, que está todo inventado. Hombre, no es así que está todo inventado. Pero en el terreno ese, pues en realidad estamos haciendo más o menos lo mismo desde hace muchísimos años ya, pero con tecnologías cada vez más modernas que amplían también el radio de acción y el alcance de eso que siempre se había hecho, como era retransmitir un concierto o hacer un concurso o un podcast. Eso es. Claro, pero yo creo que va a seguir funcionando como funciona. Hombre, mejorará porque todo tiende a mejorar, pero su público va a ser cada vez más fiel, porque cuando estás buscando tú algo especializado en algo, te vas a ir pues a un podcast que te va a durar el tiempo que sea, pero sabes que va a trabajar en profundidad. Por cierto, Roberto, hablamos de los 9 podcasts que has publicado los ya. 9 episodios. Los 9 episodios. Has tenido de todo tipo, desde la literatura, has analizado la literatura, has analizado diferentes aspectos de la vida social que afectan directamente a ciertos sectores sociales, has hablado de la vida solidaria, de la migración, de el año que llevaban aquí los ucranianos en España y de cómo había ido esa etapa. Y a mí me gustaría preguntarle a Benjamín, este mundo de la solidaridad, ¿cómo se reflejaba en tus episodios, en tus radios de aquella época? Pues yo te puedo decir una cosa. Uno de los primeros recuerdos que tengo de la radio, porque como ya digo, en mi casa mi madre nunca quería que entrara a la tele, porque si no decía que mi padre se pasaba el fin de semana viendo el partido de fútbol que ponían o no sé qué rollo, y entonces nunca hubo tele. Ya digo que entró la tele cuando yo estaba ya en la universidad. Es un programa que era precisamente el ejemplo en aquel entonces, en aquella España de los primerísimos años 60, finales de los 50, primeros 60, de la solidaridad de entonces. Y el programa empezaba de una manera un tanto rimbombante, ahí con un gong y una música así muy tal, y salía una voz que decía: ustedes son formidables, y se llamaba así, y consistía en coger, pues, o bien un tema que afectara a lo mejor a una familia o a una persona o normalmente a colectivos de personas de todas las edades y de todo tipo, ¿no? Que tenían una grave necesidad, una grave carencia. Y entonces se exponía, por cierto, con una imaginación y con un reporterismo de estar a pie de la calle de una manera perfecta. Lo hacía Alberto Oliveras, que era un señor que era francés, pero que vino aquí, bueno, lo fichó Radio Madrid y en la SER fue donde hacía el programa, ¿no? Y entonces, acto seguido, se apelaba al corazón de la gente, a la buena intención, a la solidaridad del personal,
para que colaborase con la aportación que se pudiera, 1 peseta, 2 reales, 20 duros, lo que fuera, para poder solucionar ese problema que de manera tan magistral nos habían expuesto ahí y nos hacía llorar. Yo me acuerdo que alguna vez he llorado siendo pequeño oyendo estas tragedias, ¿no?, que te exponían aquí, ¿no? Y bueno, tenía un éxito increíble. Aquí, por ejemplo, en Alicante, a un nivel muchísimo más modesto, pero por lo menos en la emisora que yo trabajaba, que era Radio Alicante de la cadena SER, pues se hacía todos los años, se hacían varias cosas, pero la que yo recuerdo más, para mí la más sonada, era la colaboración con el asilo de Benalúa, el de las hermanitas de los pobres, que ellas, elegíamos allí, o elegían ellas, una portavoz para que nos explicara, pues, qué es lo que necesitaban para el ejercicio que venía. Esto lo hacíamos en Navidad, que también parece una fecha más propicia a estas cosas. Entonces allí venían y exponían, pues necesitamos arreglar los retretes, necesitamos poner bancos en el patio, necesitamos que los colchones de las camas cambiarlos, que tiene mucho tiempo, no sé qué. Y entonces, bueno, pues nosotros hacíamos lo mismo que el caballero, de ustedes son formidables, con nuestra modestia, exponíamos el problema, se lo expresábamos así a la gente y la gente colaboraba y bueno, había momentos que teníamos que decir, por favor, no llamen más, no participen más, ya no damos abasto. O sea que eso ha sido siempre. Yo creo que además es que España es una sociedad con grandes dosis de mentalidad solidaria. No en balde, en todo el planeta, si no me equivoco, somos el primer país en donación de órganos, que es dar una parte de ti mismo, de tu cuerpo, ¿no? O sea, más bonito que eso yo creo que no, vamos, es difícil encontrar algo. Y eso es España. Luego sí, cada 80, 70, 90 años nos peleamos en alguna guerra civil o en varias a la vez. No sé por qué todavía, pero bueno, pero somos así, somos un pueblo solidario y yo creo que eso ha estado siempre ahí. ¿Y cómo te has sentido tú grabando? Pues a ver, han sido episodios que han tocado mucho la fibra, porque al final yo creo que como periodistas, como profesionales, nunca nos acercamos a un tema por casualidad. Sí que te puedes acercar a un tema de sucesos, de tribunales o de economía, porque al final es el trabajo, te toca cubrirlo. Pero cuando te decides hacer algún tema social es porque tienes algún compromiso que por algún lado te toca. Entonces, han sido muy especiales el papel de la mujer en el mundo del periodismo, porque creo que nunca se ha abordado de manera explícita pues, el techo de cristal que hay en la empresa informativa. Y hay pues, infinitas profesionales en el medio que siguen teniendo una situación de desventaja en comparación con hombres. Entonces creo que ese episodio sirvió para poner también de manifiesto. Yo tengo que decirte en eso, y perdóname, Sí, no, claro. Que en todos mis años en la radio yo eso no lo he visto. No sé a otros niveles en los que yo no estaba, pero yo me acuerdo que siendo director de emisora yo llegaba a tener jefa de emisiones, jefa de musicales, jefa de informativos, jefa de publicidad, eran todas mujeres y a mí me hacían chistes en la empresa y decían, tú cabrón, te rodeas todo de pues tías y tal. Te no envidia sé qué. enormemente, Benjamín, porque Sí. todas las veces que he estado en empresa informativa, por ejemplo en Europa Press, año 2000, todos los jefes de sección, hombres. Yo te hablo de antes incluso. Todos, por eso te de digo. La década de los que 90 por eso has sido y súper afortunado. 80. Pero bueno, yo elegía a las personas que a mí me parecían mejores. Total. Me daba igual que fueran mujeres o hombres. Pero es que da la casualidad de que durante unos años, pues la mayoría eran mujeres. Porque a mí me parecía que eran las mejores y yo era el responsable de ponerlos en el sitio. Y entonces, oye, Y en esa etapa de la que te hablo, he llegado a ver cómo se hacía trato de favor en función de las cargas familiares que tenía una mujer o un hombre con los mismos hijos y el mismo compromiso familiar. Se le daba el puesto al hombre y no a la mujer porque se suponía que la mujer era la que se tenía que encargar de los niños y de la familia. ya. Entonces al final eso está. Y yo sí que lo he vivido. Me hubiese encantado vivir lo que comentas tú, porque creo que habría sido diferente. A mí me decían que era un director moderno, porque Claro. como accedí joven al tema, pues entonces pues yo siempre he visto, a mí es que siempre me ha parecido, y no vamos por ponernos a hablar ahora de estas cosas, pero me ha parecido siempre que era una gran desventaja
tanto para el capitalismo como para cualquier otro sistema económico, que la mitad de la población estuviera infravalorada. Total. Si quieres sacarle potencial, mete a todo el mundo a tirar del carro, hombre. Eso, y ahora, vamos, yo ya no lo percibo como hace 40 años, ni muchísimo menos, que entonces sí, yo he vivido la época en la que una mujer tenía que tener la firma del marido para hacer un montón de cosas Cualquier en cuentas trámite. bancarias o en otro tipo de trámites, ¿no? Y me parecía insólito, pero bueno, pues llegó la democracia. Pues un poco, yo creo que fue como el primer episodio social, real, y Sí, que fue sí. con el que inauguramos la sección. Después vinieron nuevas paternidades y maternidades, porque al final había que ponerlo también sobre la mesa, y afortunadamente en España se ha legislado por una equiparación entre el permiso de paternidad y el permiso de maternidad, cosa que hace que favorezca el papel de la mujer también en el mundo profesional. ¿Que podemos debatir que se necesitan más meses para la mujer? Totalmente, pero es otro tema. Pero sí que reflejar pues, ese caso actual de posponer el momento en el que decides ser madre o padre, circunstancias que biológicamente al retrasarlo te impiden ser padre y te tienes que plantear una adopción. Ahí tienes al etcétera. Pacino y a Robert De Niro, cuidado, ¿eh? Bueno, y Papucci. Sí, Papucci también, es verdad, Papucci, que no me Pero acordaba de Papucci. Lo materialmente biológico está ahí. Papucci tenía los años que tenía, pero al final hay un condicionante. Entonces, sí, la parte social yo creo que es lo que más desafiante ha sido. Y especialmente fue emocional para mí el abordar el episodio que os comentaba antes de la ley trans. Porque, obviamente, soy visible al 100% dentro de la comunidad LGTBI, formo parte del colectivo y creo que hacía falta también que en las empresas informativas se diese esa perspectiva de comunidad LGTBI, con respeto, con educación y sin desvirtuar, porque obviamente estamos en la era de las noticias falsas. Los bulos corren por WhatsApp, Facebook, Twitter. Yo, si me permites, no creo que estemos en la era de las noticias falsas. Eso ha existido siempre. Total. Lo que pasa es que ahora tenemos más facilidad de acceso De que se amplifique. a todo esto y por lo tanto se amplifica el efecto. Por Pero supuesto. mentiras siempre se han contado. Vamos, yo me he criado, por ejemplo, con una cosa que ahora que ya soy mayor me doy cuenta que vaya chorrada. Pero cuando yo era pequeño, yo soy de Alicante, pues aquí se decía, y yo lo oía constantemente, que Franco nos tenía manía porque aquí habían matado a José Antonio. Y eso no tiene nada que ver con la realidad, y más cuando uno se hace mayor investiga sobre todo este periodo y tal, ¿no? Pero yo lo he tenido metido eso aquí en la cabeza, y muchos chavales de mi generación hasta mucho tiempo después. Claro. Y digo esta porque era una que me sonaba, pero seguro que hay 500.000. Sí, no, total. Y ahora corre rápido porque las redes sociales han democratizado que cualquiera se pueda sentir periodista, entre comillas. Entonces, al final, igual que en las empresas informativas, te quema el tener que dar la noticia el primero, como usuario con acceso a redes sociales, quieres ser el primero en tu grupo familiar que diga algo. Y es como que el silencio es el gran lujo muchas veces. Desde luego. Y el tiempo y el reposo ayuda también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Elvira, creo que esos episodios más sociales o con mayor componente social son los que más también me han tocado y que me ha ilusionado también hacerlo junto con el de los refugiados, que lo veía súper necesario en el momento además que lo planteamos aquí en la asociación. Os pusisteis a remar a favor totalmente para conseguir contactar con Cruz Roja. Pero claro, un programa de radio tiene un proceso también de preproducción, de producción en general, y este podcast lo estamos haciendo muy de andar por casa, entre comillas. Al final tratamos de abaratar costes porque somos una asociación y lo que no queremos desmerecer es la calidad, y ni la calidad ni en el contenido ni tampoco en la parte de edición. Y hemos contado con personas que han intervenido desinteresadamente, aportando información súper valiosa y aportando su día a día, pues como pasó con el caso de Cruz Roja, con Benedita Bondás cuando abordamos el tema de drag queen como cultura. Y vamos, solamente puedo estar agradecido a todos y cada uno de los que han participado y obviamente hoy a vosotros también por
por participar en este episodio. Bueno, y enganchándonos un poco a eso de la desinformación, el último podcast está dedicado a la seguridad. Está dedicado a la seguridad en Internet. Entonces ahí también has contado con un gran especialista que además aborda el tema de una manera magistral. Y súper clara. Súper clara, de verdad. Quien tenga cualquier duda sobre la seguridad en Internet y cómo afrontarla, tiene que oír ese podcast de Roberto. La verdad que ahí el INCIBE también mostró desde el primer momento una predisposición total para abrirnos las puertas y sobre todo creo que fueron muy generosos en cuanto a todos los recursos que tienen disponibles, cómo los ponen a disposición de la sociedad y que son grandes desconocidos y que al final es un organismo público que nos facilita pues, que todas estas nuevas tecnologías que mal usadas obviamente generan una situación de inseguridad y de desprotección, tanto para adultos como para menores, ellos tienen perfectamente catalogado cómo te puedes proteger desde el minuto 1 que enciendes tu teléfono móvil, accedes a través de tu ordenador a cualquier página web, etcétera. Entonces la verdad que ahí fue un episodio también muy, muy interesante. A mí eso que acabáis de decir me recuerda, perdonadme otra vez al dinosaurio, pero me recuerda que hubo un tiempo en el que la radio, por ejemplo, hacía muchos concursos, ¿no? A nivel cadena, a nivel local y tal. Y hubo dentro de ese tiempo, pues, una pequeña moda que no duró nada porque además la policía enseguida les echó mano, pero era gente que se hacía pasar por una emisora de radio para estafar a gente con el asunto de que mire usted que le llamo de la cadena tal o de la radio no sé cuántos, que le ha tocado a usted 3 jamones y 2 chorizos y no sé cuántos, pero tiene usted que hacer un pequeño ingreso que está... Y mucha gente picaba, entonces cuando se daban cuenta de que era mentira lo denunciaban. Y bueno, y se le puso coto, ¿no? Pero fíjate, la seguridad, claro, es que es algo, pero ahora es que todo esto está multiplicado exponencialmente. De hecho, ese episodio abrimos con la película de La Madrina, que protagonizada por Lina Morgan, en el que hace zoom sobre el timo de la estampita. Sí, es como la evolución la recuerdo del timo de la estampita, pues sí, ahora sí. mismo lo tenemos con las tiendas de segunda mano Pues en Internet. Bueno, en realidad lo que decíamos antes, sí está todo inventado. Ojalá Lo sí. que pasa es que, claro, las tecnologías pescan cada vez de una manera, ¿no? Pero sí, es cierto. Entonces, ¿vas a preparar un podcast con Roberto sobre Alicante? A mí me encantan los podcasts y una de las cosas que había pensado en mi próximo libro, si algún día lo termino, era algunas de las cosas hacerlas con sonido. Bueno, y si no ahí, pues por lo menos en algún sitio. A mí siempre me ha gustado mucho echarle imaginación al relato en la radio, ¿no? Y hacer montajes y cosas de esas y tal. Con esto yo no me aclaro. A mí me das 2 giradiscos, una mesa de sonido, 2 rebos, el micrófono y tal, y aunque solo tengo 2 manos, hago un programa de radio con todo eso. Pero si me dices todo eso, lo mismo, lo tienes aquí en el trasto este tan pequeñito y tal, no sé manejarlo, no tengo ni idea y eso me ha frenado mucho, pero es algo que a mí me gusta mucho hacer. Para la segunda temporada salimos de la zona de confort. Venga. Exacto. ¿Hecho? Perfecto. Venga. A partir de septiembre. Adjudicado. Hombre. Y el libro primero, que él ha aludido al segundo en el que está trabajando, es Sucedió una vez, Alicante, Camino de de la Modernidad. Exactamente. Entonces, ¿qué planes tenemos para el próximo curso? Pues tenemos muchos temas ahí en la nevera. Guárdale uno para Benjamín. Total. Y si no, ya te propondré yo también. Tenemos mucho, y vamos, súper bienvenido, porque al final creo que todos los temas son posibles de abordar y es un tema al mes que siempre tratamos con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y dando lugar y cabida a diferentes puntos de vista y diferentes prismas. Entonces sí que queremos hacer una tercera parte de nuevas paternidades y maternidades, que obviamente todo se ha puesto otra vez sobre la mesa con el tema de la gestación subrogada y creo que es algo que nos faltó tratar en la temporada 1, que es un tema muy peculiar, muy denso, con falta de legislación, pero que obviamente lo que ha pasado con Ana Obregón, que ya ha sido rizar el rizo a nivel legal, y lo que ha pasado también con la última sentencia de los hijos que han tenido Miguel Bosé y Nacho Palau,
pues creo que al final nos olvidamos de la protección de la infancia y que es el tema clave, más allá de cómo esté la jurisprudencia en un lugar u otro del mundo, y obviamente también hacer zoom sobre el proceso y las diferentes opciones y el cómo se aborda, que no es lo mismo en Ucrania antes de la guerra que en Estados Unidos o que en México. Entonces, al final hay un tema también ahí de derechos humanos que creo que hay que abordar y enfocar. Entonces es un tema peliagudo que en la segunda temporada vamos a abordar seguro. Bueno, ya tenemos 2. Fantástico. Dos podcasts preparados. Si quieres te doy otro yo. Venga. A mí hay un tema que es universal, pero que entiendo que en este caso yo lo tocaría a nivel local, y es el tema de los sin techo. Y es un tema que a mí me interesa porque, como yo, ya sabe Elvira, que madrugo mucho y salgo muy temprano a la calle, paso muchas veces por los sitios, por los portales, donde sé que hay gente que tal, y a veces, bueno, normalmente están durmiendo a esa hora, pero si no, oye, ¿qué? ¿Necesitas algo? ¿Quieres para un café? No sé qué, tal. Y eso sí, a mí hay algo que ahí me chafa. Todos piden café o tabaco. Y yo, joder, pero si eso, sobre todo el tabaco, no vale para nada, más que para mataros y tal. Te traigo comida. Ya, o sea, ¿cómo se llega a ese nivel de y por qué y qué es lo que pasa? Y como además en Alicante hay una cierta polémica, aunque yo la verdad es que desconozco el asunto porque no conozco esta especie de decreto, o como se llame, que sacó el gobierno municipal que ahora finaliza su mandato. No lo he leído, no sé en qué consiste, solo he oído críticas desde un lado del espectro, pero no sé si están bien fundamentadas o no. Y sí que veo que hay mucha gente así en la calle, y más de la que debería. No debería haber nadie, pero en fin, eso tampoco se puede a veces evitar, ¿no? Pero es un tema preocupante porque hay gente de todo tipo. Sí. Hay personas ahí que yo a veces he hablado con algunas que de verdad que dices, bueno, ¿y cómo ha llegado usted, señora, a dormir aquí en el banco de mármol de la Explanada? Y lleva ya aquí 2 semanas. Ay, hijo mío, tal, y bueno, y a veces no te contestan ni te mandan a hacer puñetas. ¿A ti qué te importa? Pero bueno, es un tema que yo creo que sí que puede ser interesante también. Sí, Hay que ver. totalmente. Bueno, pues Lo recogemos. desde la hoja del lunes te agradecemos mucho tu trabajo. Aquí está el vicepresidente de la Junta, que seguro que se une a esa felicitación. Por supuestísimo, hombre. Muchísimas gracias por Claro tu que tiempo, sí. por tu dedicación y por abrir esta nueva vía en la hoja del lunes. Eso, esperamos seguir contando contigo. Bueno, ya tenemos 3, ¿no? Sí, sí. Ya tenemos 3. Y si nos ponemos aquí en media hora Para sacamos septiembre 30 más. sacamos Vamos en de cualquier momento a cogernos las momento, sí. vacaciones. Sí, Este va a sí. ser el último capítulo de la en septiembre, temporada, ¿no? y volvemos en septiembre. Septiembre, A finales de octubre, septiembre, mejor. Es finales de septiembre, Sí. y por eso he dicho septiembre, octubre. con las pilas cargadas y muchos más temas Muy bien. para cada mes. Muy bien. And which you coded. Have a nice flight. Sí, voy a Miami Beach. Busco dónde está el Ritz, pero no encuentro nada. Sí, soy una 90s bitch. Adoro a Britney Spears. Ando desubicada. Cuando ya creías que tenías el control, se te...